Gracias. En el tema de la Unión Europea, ¿en qué consistieron los tratados de Maastricht? Mire, los tratados de Maastricht era un tratado para establecer que ya no iba a haber fronteras entre los países que pertenecían a la Unión Europea. Esto quiere decir que si usted vive en España y quiere ir a trabajar a Lituania, le iban a ofrecer el trabajo de las mismas condiciones como si fuera usted lituano. O puede ir a Suecia y trabajar en Suecia como trabajaría cualquier sueco. La única situación aquí está en el hecho de que la integración implicaba eso, que ya no iba a haber ni fronteras para la migración, pero también los productos que se producían en Europa, pues ya no iban a pagar aranceles dentro de la propia Europa. Dicho de otra manera, el aceite de oliva español podía pasar a cualquier parte del mundo. Los vinos franceses podían pasar a cualquier país de Europa sin pagar aranceles. Eso debió haber pasado ya en nuestro país con Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué sucedió? Pues entramos al TEMEC y el TEMEC es volver a empezar de nuevo. Entonces, se supone que la evolución del libre comercio y la evolución de la integración es que debe llegar un momento en el cual los países empiezan a pasar de un lado a otro y que no tienes ningún problema ni con los impuestos ni con los permisos migratorios. Son los visos de integración. Pero el Tratado de Maastricht iba a ir acompañado precisamente de una constitución europea. Como ya me he metido el euro, acuérdese usted que se dice, después de la unificación económica, se da la unificación política, y por eso se había planeado ya hacer la Constitución Europea, pero la Constitución Europea pues no funcionó, se tronó por los países, porque hubo países que sí la aprobaron de inmediato, España y Alemania la aprobaron de inmediato, pero ¿quiénes no la aprobaron? Pues Francia, ya cuando Francia no te la acepta, vamos, Reino Unido ni siquiera el euro había aceptado, todos los países ya tenían euros, menos Estados Unidos, Reino Unido y Suecia y Dinamarca, y hasta una primer ministro sueca la mataron, la asesinaron porque estaba peleando muy fuertemente porque se aceptara el euro. Una de esas cuestiones que son muy llamativas en la situación. Los tratados de Maastricht, una limitación de fronteras, sí, efectivamente, es eso, una eliminación de fronteras. Eso era el Tratado de Maastricht. ¿Ok? Muy bien. Bueno, si no tienen inconveniente, vamos a darle terminación al tema, porque acuérdense que el viernes no tienen clase. Entonces, déjenme ver por dónde andan. Aquí están. Ok, lo vuelvo a poner para acá y vuelvo a admitir y vamos con esto. Ok, la siguiente organización que tenemos es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Esta fue creada en 1960. Se llamó en inicio Organización Europea de Cooperación Económica, pero realmente, aunque se asentó en París, de pronto su espacio europeo se diversificó y se volvió intercontinental. Los objetivos eran llevar a los miembros al más alto grado de desarrollo económico y de empleo y promover la expansión comercial en términos de tratados multilaterales con bases no discriminatorias. Sin embargo, se volvió intercontinental y entonces en la OCDE pues está Alemania, Australia pues es Oceanía, Austria, Bélgica, Canadá, que es América, Corea, que es Asia, Dinamarca, España, Estados Unidos, que es América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, que es Asia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Oceanía, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Turquía. Aquí la idea es que nos ha pegado muy fuerte porque cuando estamos hablando de, a ver, niveles de educación, México hasta el último. Y niveles económicos, México hasta el último. Y desarrollo industrial, México hasta el último. Pero eso sí, corrupción, México está en los primeros. O sea, está muy, muy mal. Lo que nos tratamos de medir con lo de la OCDE es cómo está México en comparación con los países altamente desarrollados. ¿Y cómo nos va? Pues como en feria, ¿eh? Como en feria. Somos corruptos, somos pobres, somos maleducados, es una situación terrible.
Entonces, realmente nos va muy mal con esta organización, pero pues es parte del sistema internacional que decidimos en algún momento adoptar. Tiene 3 órganos: el Consejo, que toma decisiones por consenso, los comités, que trabajan en asuntos específicos, y la Secretaría, que realiza labores de análisis y propuestas. En estos años, nuestro secretario general de la OCDE es el mexicano Luis José Ángel Gurría, que está en la foto. Él fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Economía en los lejanos tiempos de Ernesto Zedillo. Obviamente, durante ya un buen rato, sí, ya van a ser como 5 o 6 años que está en la OCDE, pero pues ya van a tener que cambiarlo. Entonces, pues nos duró muy poco el gusto. A nivel americano, vamos con la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos es fundada por la Carta de Bogotá de 48, con 2 protocolos: el de Buenos Aires de 1970 y el de Cartagena de Indias de 1985. El objetivo de la OEA es lograr un orden de justicia y paz a los estados americanos, fomentar su solidaridad, robustecer la colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Eso es lo que dice la Carta de Bogotá. Los principios son la igualdad jurídica, respeto a los derechos de los demás estados, aplicación de la teoría declarativa, aquella que dice que cuando ya tienes los elementos para ser estado, eres estado sin que nadie te lo reconozca. Jurisdicción del Estado sobre nacionales y extranjeros, derecho de estados para desenvolver libre y soberanamente su vida política, cultural, económica, salvaguardando los derechos humanos, respeto a los tratados, no intervención, inviolabilidad del territorio y renuncia al uso o amenaza del uso de la fuerza, salvo la legítima defensa. Todos esos son los objetivos que tiene la Organización de Estados Americanos. Tiene 4 idiomas oficiales: el español, el inglés, el francés y el portugués, que son los idiomas más hablados dentro del continente. Esos son los idiomas de las naciones de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema de la organización es que pues está con sede en Washington, y cuando está con sede en Washington, la verdad es que sí es un problema terrible, porque Washington quiere que hagas lo que ellos quieren. Hay 35 estados miembros, se supone que todos los países americanos, pero acuérdense que Cuba está suspendida desde 1962. Cuba iba a ser incorporada por medio del presidente Barack Obama, pero vino Trump y pues acabó la política de amnistía que estaba imponiendo Barack Obama, y otra vez le pusieron la ley del hielo. Vamos a ver si con Biden otra vez puede volver a tener acercamientos con Cuba. Hay varios órganos. Por ejemplo, tenemos la Asamblea General, que son representantes de todos los países, la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que se celebra todos los años y principalmente cuando hay conflictos, el Consejo Permanente, formado por todos los embajadores de los países americanos acreditados en Washington. Esto llama mucho la atención porque muchos dirían, es que entonces no hay un Consejo de Seguridad. No, está el Consejo Permanente, que son el gobierno, el secretario de Estado de Estados Unidos y todos los embajadores que se encuentren acreditados en Washington, lo cual habla de mucha parcialidad en parte de la Organización de Estados Americanos. Después tenemos la Secretaría General de la OEA, que pone en práctica los programas y las políticas. La Secretaría General tiene una Secretaría General adjunta. Son elegidos por los Estados miembros y cumplen un mandato de 5 años. El actual secretario se llama a Luis Almagro Lemes, que asumió el cargo en 2015 y que en estos días ya va a estar cambiando de secretario, o a lo mejor renovándole. No es ignorancia, pero en estos meses, en este mes de noviembre, normalmente es cuando cambian al secretario de la OEA, pero no sé si en estos tiempos de pandemia lo vayan a cambiar verdaderamente en noviembre, o a lo mejor nos dan una sorpresa de que no ha habido reunión. Pero bueno, después tenemos, de acuerdo con la reestructuración que se hizo de la Secretaría General, 4 subsecretarías: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Subsecretaría
de Seguridad Multidimensional, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y la Subsecretaría de Administración y Finanzas. Asimismo, tenemos un Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales que se encarga de promover la cooperación jurídica entre los diversos países, ofreciendo apoyo en la elaboración e implementación de tratados internacionales. Eso no lo vamos a ver sino hasta el semestre que entra con el derecho internacional privado, pero todos los tratados de derecho internacional privado son emitidos precisamente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ahora, también hay Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Interamericano del Niño, de la Niña y del Adolescente, está la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Vamos a entender que realmente son regulares las reuniones de la Asamblea General, la mayoría de 2/3 de votaciones como se toman las decisiones, la reunión de consulta de ministros de Asuntos Exteriores se hace una vez al año, pero también cualquier otro estado puede solicitar que se reúna, principalmente cuando hay algún problema general. Esto me bastaría yo comentarles o darles el ejemplo de hace algunos años, cuando todavía vivía Hugo Chávez, hubo una situación tirante entre Colombia y Ecuador. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC, se acogían al territorio ecuatoriano y atacaban desde la frontera de Ecuador hacia Colombia a los colombianos, y entonces había una situación de que se regresaban a Ecuador y no les pasaba nada. Sucedió que el ejército colombiano, de pronto haciendo trabajo de inteligencia, se dio cuenta de esta situación, porque pues, decían, te atacan y se van, pues ¿de dónde se esconden? Pues resulta ser que estaban escondidos en Ecuador. Y entonces lo que hizo fue preparar toda una celada, una trampa para pescarlos, y los pescaron en territorio ecuatoriano, con armas, con explosiones, con cañones y con otros disparos, y atacaron los campamentos, pero ya en territorio ecuatoriano. Y entonces Hugo Chávez, así como que luego empezó como no le caían bien los colombianos, empezó a usar a Ecuador. Y entonces Ecuador le reclamó a Colombia que por qué había tenido un acto de agresión en su territorio. Y entonces ya se estaban empezando a agarrar de las greñas y pudo haber llegado la sangre al río. Pero ¿qué sucedió? Precisamente la consulta permanente de la reunión de consulta de ministros de Asuntos Exteriores resolvió el asunto. Llegaron a tratar de mediar, negociaron, ya después dijeron, pues es que sí, te pasaste, no, manito, pues es que vamos a pedirnos perdón, se pidieron perdón y ya no llegó la sangre al río. Pero sí hay una situación muy importante, porque cada vez que hay algún problema va a reunirse la reunión de ministros de Asuntos Exteriores. Y después tenemos el Comité Jurídico Americano. El Comité Jurídico Americano son 11 miembros elegidos por la Asamblea para periodos de 4 años, con renovación parcial del comité, y tiene su sede en Río de Janeiro. Así que si Alan Santiago quiere ser miembro del Comité Jurídico Interamericano, pues sí, estudiando, o sea, conociendo inglés, pero eso sí, mijo, o sea, cuando esté en Río de Janeiro, acuérdese que se le puede meter una tanga al ojo y entonces me lo atropellan en la playa, ¿eh? Así que aguas con eso, tenga mucho cuidado. Ok, esas son peligrosas. Muy bien. Ya para terminar, pues obviamente los organismos de los derechos humanos en la OEA, que son muy importantes, nos han pegado mucho. Ya habíamos comentado la Corte Interamericana, que es la que decide las sentencias, y la Comisión Interamericana, que hace investigación. Esto en cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, e incluso la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta convención entró en 1978, se creó la Corte e inmediatamente se empezó a pedir que los estados se afiliaran. México entró en la Corte Interamericana hasta el 2001, 2002, y técnicamente esta situación genera el problema que tenemos de derechos humanos en estos momentos, que México no cumple muy bien con esas sentencias. Entonces, ahí tenemos el sistema americano, que es muy importante. Ahora bien, otros organismos, el Mercosur. El Mercosur fue creado en 1991 y modificado, el tratado fundador, en 1994 por el protocolo de Ouro Preto.
Este tratado, pequeño tratado de libre comercio, encabezado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, funciona, ¿eh? Y funciona bastante bien. Estos países han logrado crear una base más parecida a la Unión Europea en América que el propio Tratado de Libre Comercio. Y eso es algo que le deberíamos de envidiar a los argentinos, a los brasileños, a los paraguayos y a los uruguayos. Pero bueno, ese es su Mercosur. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio. Esto fue creado en 1994, entró en vigor en 1994, pero acuérdense que en el mismo año 94, pues vino el efecto tequila, que fue la devaluación del error de diciembre de Cedillo, y a final de cuentas, pues eso perjudicó un poco al tratado, pero logramos salir. Otro gran problema fue el 11 de septiembre, cuando los propios Estados Unidos dijeron, no, no vamos a dejar pasar a los migrantes y México, vete agarrando los pantalones, porque si no, sí te empezamos acá a meter medidas económicas. Después de eso, tenemos el caso del efecto jazz, que fue la crisis que tuvo Estados Unidos, y a partir de 2017 tenemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio por parte de Trump, que dijo, this was one of the most best possible treaty for Mexico. ¿Quién sabe qué tanto decía el güey? Y después hacía su trompa, ¿no? De payaso. ¿Qué Pero bueno, dijo? pues ponía su trompa de payaso. Muchas veces, no, yo no le entendía muchas veces el inglés. El que lo imita muy bien es Alec Baldwin, pero la verdad es que nunca se entiende. Es como aquella vez que Alec Baldwin lo imitó y que le llama a Peña Nieto, hace la farsa de que le llama Peña Nieto y le dice, ¿me vas a pagar el muro? Y el Peña Nieto le dice, no, pues, estás loco, ¿qué te pasa? Ok, y lo cuelga. Y al rato llega y hace la voz. Estamos llamando de cruceros de Estados Unidos. Queremos usted que nos pague un viaje que le vamos a hacer por toda la frontera mexicana. Meta su tarjeta de crédito o denos su número y nosotros se lo acreditamos. O sea, hablando de lo mismo del muro. O sea, una situación ahí muy rara. Pero es que no habla muy, muy claro Donald Trump. A final de cuentas, el punto es que en el 2018 se aprobó el Tratado de Libre Comercio antes de la entrada de López Obrador y entró en vigor apenas ahorita en el 2020. Es ahora TEMEC, ya no es TLC, sino es TEMEC, Tratado Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos y Canadá. Y a final de cuentas, el problema es que, pues, si el Tratado de Libre Comercio era muy parcial para los Estados Unidos, no es cierto que era de los tratados más horribles para Estados Unidos. Estados Unidos tenía muchas ventajas en ese tratado. Pues ahora el problema es que va a ser muchísimo más parcial para Estados Unidos. El TEMEC no es ni con mucho un buen tratado, pero pues ya lo aceptamos, ya ni modo. Y tenemos CARICOM, ¿cómo le llama? CARICOM es la Confederación de Estados del Caribe, del Centroamérica y del Caribe. La Confederación Económica de Países del Caribe y de Centroamérica. Esta está fundada en el Tratado de Chaguaramas de 1973. Este tratado de Chaguaramas reúne a países que son los típicos viajes de quinceañeras o de bodas. Por ejemplo, estamos hablando de Jamaica, Granada, San Christopher y Nevis, Vicente y las Granadinas, Bermudas, ¿qué otras por ahí? Eh, Guadalupe, Montserrat, o sea, todos los que son destinos de quinceañeras, ahí, son esas islitas. Les ha funcionado, sí, pero porque generalmente todos manejan el mismo producto, que es el turismo. Entonces le ha funcionado el Tratado de Chaguaramas. Pero pues también no son países que pudieran pelear por ser los países más ricos del mundo. Eso también es cierto. Y con eso terminaríamos América. Vamos con otros organismos. La Unión Africana, que fue fundada por el Tratado de Addis Abeba de 1963 y modificada por el protocolo de ese mismo lugar del 2001. La Unión Africana se ha perdido. La Unión Africana no ha sido
porque el continente en sí ha tenido muchos problemas de muchos tipos y no ha logrado dar el estirón como una zona económicamente viable. Desgraciadamente la pobreza y las luchas internas todavía que se libran en África ha sido un impedimento para poder sacar adelante esta Unión Africana que tenía visos de ser un ejemplo en la Unión Europea. Pero bueno, ni modo. Después tenemos la Liga Árabe. La Liga Árabe, la Liga Árabe, que aquí tenemos que ponerle con mayúsculas, la Liga Árabe. La Liga Árabe es un conglomerado de países árabes que tienen su sede en el Cairo y que tienen 22 miembros. Por ahí me decían, ¿por qué le dice que es una entente regional? Porque en realidad no hay mucha representación de gobierno, son más representantes religiosos que pertenecen al Islam que un conglomerado de países o de gobiernos de países. Por lo tanto, aunque toman muchas decisiones, pues realmente la Liga Árabe no podríamos catalogarla como un país, una organización internacional como las que hemos estado viendo. Yo diría que de alguna manera estamos hablando de una organización o un organismo no gubernamental, pero que tiene mucha influencia, porque los árabes piensan que los árabes deben de estar con los árabes, aunque a veces ni los propios árabes se entiendan. Pero bueno, también tenemos en el sureste asiático, más bien en Oceanía, ANZUS, que es Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, un tratado económico. Después tenemos ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que conjunta, por ejemplo, a países como Birmania, Filipinas, bueno, Myanmar, Filipinas, Indochina, Indonesia, Malasia y algunos de esos que son los famosos dragones del Oriente, pues esos tienen su propia asociación económica que data de 1967. Y tenemos APEC, la Asociación Pacífica, la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico, que significa toda la cuenca del Pacífico. Esta fue creada en 1989 y conjunta a todos los países que se encuentran con costas en el Pacífico. Pertenece México, Estados Unidos, Canadá, por allá del otro lado Rusia, está Corea, está Japón, está China, está Filipinas y todos esos países, Chile, todos los países centroamericanos que tienen costa hacia el Pacífico y algunos que no tienen tanta costa. Pues hay que recordar que en términos de la PEC se dio el famoso asunto de Vicente Fox, que cuando llegó Fidel Castro, para no tener conflicto con Bush, le dijo, vienes, comes y te vas. El famoso vienes, comes y te vas, que pues fue más una grosería que un acto diplomático. Pero pues está peor este señor que dice, no, pues hay que reconocer al presidente hasta que ya se hayan acabado los conflictos legales. Válgame el señor, está terrible. Yo de veras es que no entiendo cómo no se asesora, porque si se asesorara no, y no así hiciera las cosas de acuerdo a su criterio, pues podría dar un poquito más como presidente, pero la verdad es que muestre el cobre internacionalmente, pues la verdad no se puede. Pero bueno, esas serían las organizaciones de otros organismos y con esto dejamos de compartir para irnos directamente a las preguntas que tengan. Vamos a ver. Ok, dice, en el tema, ya vimos eso, que podríamos decir que los tratados de Maastricht es una eliminación de fronteras. Pues sí, eso y más, o sea, pero una eliminación de fronteras de personas y de mercancías. O sea, insisto, ya los vinos franceses pueden estar por cualquier parte, no pagan arancel. Y, por ejemplo, las personas pueden contratarse en cualquier parte y no tienen que andar pidiendo pasaportes ni visas. Entonces, la idea es esa. No hay una eliminación completa de fronteras. Eso implica el libre comercio. El único problema es cuando tu propio país no entiende que el libre comercio debe ser algo para beneficio de todos y entonces consideras que el hecho de que no te permitan esas cosas, o no te permitan seguir tu criterio, pues entonces te vuelves aislado y eso es lo que le pasó a Gran Bretaña.
¿Cuál fue el efecto tequila de 94? Cuando en México el error de diciembre hizo que Ernesto Zedillo devaluara la moneda precisamente el año de inicio de vigencia del Tratado de Libre Comercio. Eso fue conocido en el error de diciembre porque fue el 19 de diciembre de 1994. Mi hijo acababa de nacer, yo me habían contratado como gerente jurídico y de pronto cuando llegó enero me dijeron en la empresa, pues ya no podemos sostener la contratación así de ese tamaño. Y yo con mi hijo nuevo ya había cancelado todos los clientes y entonces les tuve que volver a pedir a los clientes que mandaran sus asuntos porque pues no se iba a hacer. Entonces ya algunos me contestaron que sí, pero otros me dijeron que a la goma. No, fue una cosa de situación. Pero ese fue, el efecto tequila fue cuando se tuvo que devaluar el peso por el error de diciembre. ¿Tiene la OEA algún requisito para formar parte de ella? Aparte de ser parte de un país americano, amante de la paz, pues obviamente el cumplir los principios que tiene la Carta de Bogotá, que ya los comentamos y que están en las diapositivas. ¿Cuál era el efecto jazz? En el 2009 hubo una crisis económica en Estados Unidos, principalmente basada en la famosa crisis de las hipotecas. Es decir, así como pasó en 1995 con muchos bancos mexicanos, que por eso se hizo el POBA-PROA, los bancos empezaron a darte tarjetas de crédito sin que tuvieras tú la capacidad para poderlas tener. En Estados Unidos se empezaron a dar hipotecas, o sea, te prestaban las casas, el dinero para las casas, y muchos que ya tenían casa, pues decían, pues otra más para irme de paseo. Pero la verdad, si difícilmente tienes para mantener una casa, pues ¿cómo le haces para mantener dos o tres? Muchas veces la verdad es que no, pues no las mantenían bien y pues perdieron las casas y perdieron no solamente la casa que compraron, sino también perdieron la propia, porque entonces vinieron todas las demandas de los bancos, hubo una cartera vencida impresionante y eso causó una crisis económica en Estados Unidos muy fuerte. Eso por eso le llamamos el efecto jazz y consecuencia de eso, también en Europa, pasados los 2010, ya hubo una crisis económica muy fuerte que fue la detonante para que Gran Bretaña se saliera del tratado, que también Grecia y España y Portugal e Italia incluso tuvieron desequilibrios presupuestales y entonces empezaban a endeudar y pues hasta amenazaban con echar abajo toda la Unión Europea. Esa es la historia de las crisis económicas. Bueno, ¿alguna otra? Porque me quedan 5 minutos. Bueno, fechas. Fechas para cuestionarios, fechas para actividades y fechas para glosarios. Que los glosarios todavía no tengo las palabras. Entonces, ese lo vamos a tener que, cuando regrese el viernes 20. Esto es muy importante. No vamos a hacer el examen el 20, lo vamos a hacer el 27. Así que el 20 hablamos de las palabras para que manden sus glosarios y ya tener todo listo. A ver, primera situación. El cuestionario no está subido, pero lo voy a subir. Espero poderlo terminar mañana y lo empiezan a contestar el viernes, aunque no tengan clase. Nada más es subir la tarea. ¿Ok? La actividad, el lunes no les voy a decir que hagan algo, pero les voy a dejar abierta la actividad desde el lunes hasta el miércoles, ¿ok? Nada más hago notar una cuestión, no están subiendo trabajos y ya quedamos que a partir de la 3, quien no suba trabajos es 0, ¿eh? Así que aguas con eso. Entonces les dejo abierto la actividad para que la suban de entre el lunes hasta el miércoles. Y el glosario debería estar el viernes, pero como hasta el viernes nos vamos a ver, yo creo que el glosario lo vamos a pasar para el lunes, ¿ok? Pero ya ese serían la agenda de esta unidad para ya dejarla lista, ¿ok? Dice acá Andrés cuestionario, pues no sé a qué se refiere, no sé qué me dice. ¿El cuestionario para qué día dijo? Lo más seguro es que sea el viernes. Lo voy a subir mañana para que lo empiecen a subir el viernes. ¿Ok? Sí. Gracias. Y ya estoy sobre la 3. Es más, ya voy a empezar con sus cuestionarios 3 y sus actividades. El glosario estará este lunes
pero es que no tengo palabras, todavía no han escogido las palabras, así que mejor revisen para que ustedes vayan viendo a ver cuáles son las palabras que van a poner en el glosario. Es más, hay una situación, yo estaba subiendo el glosario, pero yo creo que les voy a pedir a los coordinadores de esos equipos que me hagan el favor de ir subiendo las palabras en el glosario. Si ustedes le ponen, ¿cómo se llama? Dice agregar término, pues entonces agarran su trabajo, copian sus 3 palabras y ya las suben. Yo ya lo hice en el primero, si se fijan, ya están las palabras, pero me falta el segundo y me falta el tercero. Entonces, quisiera ver si hay posibilidades de que, si son coordinadores del segundo equipo, vayan subiendo sus palabras para que ya no me tarde tanto, porque ya los califiqué, ya tienen calificaciones del segundo glosario. Entonces, pues ya nada más súbanlas y ya con eso nos quitamos de broncas. ¿Ok? Todas las palabras, profe, la plataforma desarrolladas, entonces. Sí, así. No, lo único que les pediría es que cambiaran es que todos los inicios, todos los títulos, por favor, háganlos con mayúscula. Pero de ahí en fuera, la definición, así con minúscula y mayúscula, nada más la copian y la pegan y la suben. ¿Ok? Exclusivamente, exclusivamente del glosario 2 o en general de todos los glosarios. Mire, déjeme ver los otros porque a lo mejor le puedo decir, ¿sabe qué está mal? Ahorita en la segunda unidad no encontré uno, salvo uno que dice que Francisco de Vitoria murió en 1264, que es una mentira. ¿Cómo vas a morirte en 1264 cuando vio el descubrimiento de América, que fue en 1492? O sea, me estás quitando 300 años de historia. Entonces, la verdad es que ahí se equivocaron. Se teme que murió en 1562, pero no en 1200. Entonces, ahí, salvo ese dato que ya lo voy a cambiar, no hay ninguno que tenga un error más grave. O sea, por eso pediría que si me pueden ayudar con eso. Pero sí, si quieren el del 3 y ya, si quieren pasando la semana, pues vayan subiendo el del 4. Ya vemos a ver cuáles son los errores y ya si ya lo subieron, pues lo voy a corregir directamente en la plataforma. ¿Ok? Profesor, ¿verdad que los coordinadores del equipo 3 son los que ¿Van a van a mandar el subirlo glosario? Sí. al SEA o a usted? No, si me hacen el favor de irlo subiendo, yo ya nada más cuando los revise ya los corrijo. ¿Ok? Pero váyanlo subiendo para que de una vez ya queden ahí. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Quién financia la OEA? Pues los estados, igual que en la ONU, cuotas. Y México también estuvo mucho tiempo atrasado en cuotas. Obviamente, quien no te paga cuotas, pues adivinen quién es. ¿No saben? Pues Estados Unidos. Estados americanos. ¿Y dónde está Estados Unidos? Pues en americano. Pues no paga en uno, pues no va a pagar en OEA. Y aparte en OEA se la organizó él para que estuvieran ahí cerquita de él, para que no hiciera nada extraño. No, son muy altas, pues creo que son menos que las de la ONU, pero pues con decirle que tienen el mismo problema de cuotas atrasadas, eso creo que ya generalmente. El sistema americano, desde la ONU, tiene más posibilidades económicas de sobresalir, pero la OEA es muy limitada. Afortunadamente tiene páginas